Capítulo 472. Toate. Ajuste de cuentas. Desde el punto de vista de Arthur Lechwin. Nico me miró y me dio una sonrisa traviesa. Hoy habrá una nueva. Otra chica. A Adraneves se le escapó esta mañana. Solo negué con la cabeza mientras procedía con mis estiramientos para prepararme. Espero que sea tan linda como esa chica Meilis. Nico me miró con entusiasmo, sabiendo que hablar de estas cosas siempre me hacía sonrojar. Intenté ocultarlo, pero todavía sentía el calor subiendo por mi cuello. Nico se rió, mirándome estirarme sin hacer ningún esfuerzo por hacerlo él mismo. Creo que le agradaste a esa. La sonrisa se volvió forzada. Más de lo que yo le agradaba, de todos modos. Me froté la nuca y me quité un mechón de pelo castaño rojizo de la cara, murmurando, creo que no entiendes el punto. Odiaba cuando me atormentaba así. Tenía la sensación de que él siempre había sido así, incluso en nuestra vida pasada, pero mis recuerdos de la tierra y de ese rey ya no eran muy claros. Algunas cosas, como todo el entrenamiento físico que había hecho, resaltaban claramente, pero mi vida misma parecía confusa. Sí, lo sé, dijo Nico, poniendo los ojos en blanco antes de lanzar una mirada hacia a través de la cámara de entrenamiento. Estamos buscando un tercer mosquetero mítico para nuestro dúo dinámico. Nico frunció el ceño de repente, una expresión que sentí que yo igualaba. ¿Qué es un mosquetero?, preguntamos ambos al mismo tiempo. Nico se encogió de hombros y se rió entre dientes, pero no pude dejar la pregunta tan fácilmente. A menudo nos encontramos recurriendo a algún hecho compartido o parte de la memoria cultural de nuestras vidas en la Tierra, pero con la misma frecuencia no tenían sentido para ninguno de nosotros. No pude evitar preguntarme si siempre había sido así desde mi reencarnación, pero al igual que los recuerdos de la Tierra, mi vida antes de que la guadaña Kael me salvara de ese dragón y me trajera a la cría también era confusa. Aunque supongo que lo serían, consideré. Yo solo tenía como 4 o 5 años cuando eso sucedió. Mis pensamientos se demoraron en este tema, hurgando inútilmente en el tejido de esos recuerdos sin obtener ninguna nueva visión de ellos mientras completaba mi calentamiento previo al entrenamiento. Solo cuando aparecieron las guadañas Melsi y Biesa, Nico se apresuró a seguir mi ejemplo. Las dos guadañas nos observaron en silencio, Melsi parecía aburrida mientras Biesa irradiaba una constante corriente subyacente de decepción. Cuando la guadaña Skael llegó poco después, salté y me puse firme. Con él estaba una chica que parecía tener más o menos mi edad. Tenía el pelo azul marino del color del agua profunda del océano que había visto cuando visité la costa de Vildorial con Kael, pero eran sus ojos los que realmente destacaban. Eran como dos rubíes brillantes insertados en su rostro ligeramente redondo. Kael chasqueó los dedos y me puse firme al darme cuenta de que había estado mirando. A mi lado, Nico seguía lanzándome miradas expectantes, pero lo ignoré lo mejor que pude. Gray. Nico. Estás caerá de la alta sangre de Noir. Kael nos observó de cerca, sus ojos rojos oscuros en comparación con los de la chica. Aparte de sus labios y ojos, ningún músculo se movió. Estaba tan quieta que bien podría haber sido tallado en piedra. Ella desciende de la sangre britra, aunque aún no ha despertado. Ella estará entrenando con ustedes durante los próximos días. Esta oportunidad es un gran honor para la sangre de Noir. Su tono cambió cuando dijo esto último, dejando en claro que estaba hablando con la chica sin siquiera mirarla. Ella hizo una profunda reverencia y su cabello azul marino le cayó sobre la cara. Por supuesto, guadaña Kael Britra. Gracias por esta increíble oportunidad. La alta sangre de Noir demostrará su pureza al alto soberano. Son todos iguales, pensé, recordando a todos los demás niños adoptivos de sangre britra que habían sido traídos a entrenar con nosotros durante los últimos meses. Era difícil ver el mundo desde su perspectiva. Para ellos, el alto soberano era esa fuerza mística incognoscible, un dios entre los hombres. Y era un poco intimidante, y muy raro, pero sobre todo era solo el tío Agrona. Kael me dio una mirada significativa, obligándome a enderezarme aún más, luego dirigió su atención a las otras guadañas. Les dejaré las minucias del entrenamiento de hoy a ustedes. Como siempre, dijo Melsri en voz baja mientras Kael salía de la cámara. Sabía que tenía un oído increíble y debió haberla escuchado, pero Melsri siempre fue sarcástica y siempre la ignoró. Kael me caía bien, pero no podía imaginarme siendo irritable con él, o siendo algo más que total y perfectamente respetuoso, en realidad. En cierto modo, da mucho más miedo que incluso el tío Agrona. Biesa dio un paso adelante y nos indicó a los tres que formáramos una fila. Melsri tomó 3 espadas de entrenamiento imbuidas de su stand y nos entregó una a cada uno de nosotros.
Estaban hechos de charwood, una madera negra que era dura, densa y difícil de trabajar, pero que contenía magia fácilmente. Nico, Gray, empezaréis, dijo Biesa, y su voz provocó un escalofrío en mi columna como siempre. Muéstrenle a Kaera la velocidad y la intensidad del combate que esperamos. Concéntrese en la forma y en la ejecución adecuada de sus golpes. Su equipo estará configurado para corregir el descuido. Sentí mis músculos tensos y Nico se puso rígido detrás de mí. Las runas grabadas en las hojas y mangos de nuestras espadas de entrenamiento ayudaron a rastrear la velocidad, fuerza y precisión de nuestros movimientos. También podrían configurarse para aplicar descargas dolorosas al objetivo o al portador, dependiendo del desempeño de ambos lados. Cuando Biesa dirigió el entrenamiento, a menudo eran ambas cosas, y el dolor de la corrección siempre se intensificaba. Kaera, esperamos que puedas igualar el ritmo de estos pequeños idiotas sin la ayuda de ningún uso de maná, le dijo Melcy a la chica. Presta atención. Interioriza su velocidad y estilo. Recuerda, estamos buscando ver si pueden entrenar juntos de manera efectiva, y eso significa duplicar sus esfuerzos sin problemas. Le dio a Nico una mirada significativa. A menos que estén flojos, entonces no te contengas y definitivamente no te preocupes por lastimarlos. Los ojos de Kaera se movieron inseguros hacia Melcy por un segundo antes de que su expresión volviera a calmarse. Sí, guadaña Melcy Britra. Vamos, se quejó Nico, luchando por mantener el puchero fuera de su rostro. Por mucho que estuviera feliz de ser el bromista, odiaba cuando Melcy se metía con él, lo que solo le hacía hacerlo aún más. Se movió hacia el centro del área de entrenamiento, giró y se puso en posición de cola, con la hoja de su espada mirando hacia atrás y con los brazos cruzados sobre el cuerpo. Levanté una ceja inquisitivamente y él asintió levemente. Supongo que hoy nos tomamos esto en serio. Pero su mirada seguía deslizándose hacia la chica, y había entrenado con Nico suficientes veces para saber que esto ya había terminado. Con mi propia pierna izquierda hacia adelante, dejé que la punta de mi espada se hundiera en la postura del tonto y tomé aire, dejando que la mayor parte de mi cuerpo se relajara. Entonces esperé. Nico nunca fue muy paciente, pero era mucho más impaciente cuando sentía que necesitaba demostrar algo. Como cuando hay una chica cerca. Nos quedamos así solo unos segundos antes de que se tensara. Se abrió con un amplio corte hacia arriba, que evité con un rápido paso atrás sin siquiera levantar mi propia arma. La espada de Nico giró de derecha a izquierda, manteniendo el impulso de la pesada charwood, y luego cortó hacia mi hombro. En lugar de esquivar hacia la izquierda, que habría sido la dirección natural, agaché la cabeza y di un paso hacia la derecha, moviéndome debajo de su espada y golpeando la mía contra su costado con un ruido sordo. Él gruñó y retrocedió, apretando los dientes. Hubo una sacudida de maná de mi espada de entrenamiento, atormentando mis brazos y pecho con punzadas de dolor. Apreté los puños, tratando de no dejar que el dolor se mostrara mientras miraba las guadañas inquisitivamente. Si tu oponente llevara una armadura y tuviera la protección del maná, ni siquiera habría sido herido por la fuerza de tu golpe, explicó Biesa con frialdad. No le falles a la joven Lady Kaera mostrando debilidad frente a ella. Sabe que no debe pensar que ese nivel de fuerza sería aceptable, muchacho. Frustrado, asentí bruscamente y reinicié. Esta vez Nico fue más paciente y yo pasé a la ofensiva primero. Las pesadas hojas de charwood chasquearon ruidosamente varias veces, seguidas de un golpe pronunciado y un gruñido de dolor de Nico. Reiniciamos nuevamente. Mejor. Esta es la velocidad que esperamos. Biesa le dijo a la chica. Cualquier forma tradicional es aceptable. Habrá una oportunidad de entrenamiento más adelante que te animará a liberarte de las posturas establecidas. Pero hoy queremos ver si estás lo suficientemente bien entrenada para identificar y contrarrestar los estilos utilizados por Nico y Gray. Hablando de nuevo con nosotros, espetó, ¿y bien, qué estás esperando? No me hagas perder el tiempo. Nico y yo hicimos sparring durante 20 minutos, intercambiando 3 veces más golpes. De cada golpe que acerté, 3 de cada 4 fueron míos, y mi espada de entrenamiento no me corrigió nuevamente. Nico, por otro lado, comenzó a temblar en cada pausa después de la quinta vez que su espada lo impactó. Después de eso, Biesa hizo alto y atrajo a la chica hacia adelante, y Melcy me llevó a un lado. Me obligó a pararme de espaldas a la sesión de sparring con los ojos cerrados. Con su poderosa firma de maná tan cerca y apenas restringida, era difícil concentrarme en cualquier otro sentido que no fuera el de mi núcleo de maná. Narra la sesión de entrenamiento, ordenó. Perfeccioné mis sentidos naturales hacia los sonidos y el movimiento de las firmas de maná mucho más tenues de Nico y la chica. Sus zapatos chirriaron por el suelo.
La piel de sus manos crujió cuando agarraron con fuerza los mangos forrados en cuero de sus espadas de entrenamiento. La respiración de Nico era más pesada y rápida que la de la chica. Kaera golpeó primero, comencé a narrar, haciendo lo mejor que pude para imaginarme su pelea. Una serie de cracks madera contra madera resonaron en la cámara. Nico está luchando a la defensiva, no contraatacando. Hubo un pulso de maná seguido de un gemido ahogado, se está conteniendo. Bien, dijo Melsri, sonando un poco aburrida. Continúa. Mantuve una narración constante de la sesión de sparring durante los siguientes 20 minutos, recibiendo un fuerte golpe contra un muslo o un bíceps cada vez que me perdía algo o me equivocaba en el flujo del combate. Pero mientras escuchaba, sentí que mi actitud comenzaba a cambiar. La chica claramente había entrenado mucho. El problema con estos sangrebrit adoptivos, de aquellos que había conocido, era que eran tratados simultáneamente como armas y como si estuvieran hechos de vidrio. Altivos y llenos de importancia personal y poder social inmerecido, ninguno de ellos se había concentrado ni se había puesto a trabajar. Talentoso por naturaleza, sí, pero bien entrenado, no. Excepto por esta chica. Un poco pesada, era más fuerte incluso que los chicos con los que habíamos entrenado, pero aún así era rápida. Solo se saltó unos cuantos pasos durante los 20 minutos mientras caía suavemente entrando y saliendo de una docena o más de posturas. Por mucho que Nico no fuera exactamente el trabajador más duro en Tigrin Silam, aún era mejor que cualquiera de los otros niños con los que habíamos entrenado por una milla, pero esta chica siguió el ritmo, logrando un golpe por cada uno que Nico le dio. Cuando terminaron, me encontré reconsiderando mi pensamiento anterior. Quizás no sean todos iguales después de todo. Nico. A mí, espetó Melsri, marcando el final del combate entre Kaera y Nico. Gray. Ve. No me decepciones. Miró significativamente mi espada de entrenamiento mientras me la entregaba. Habiendo estudiado a Kaera cuidadosamente durante los últimos 20 minutos, asumí que sabía qué esperar cuando comenzara nuestro turno del sparring. Ella me sorprendió de inmediato, imitando la postura tonta que había adoptado antes contra Nico solo para fintar su primer golpe hacia adelante, retroceder a la postura de cola, girar y lanzar un corte de salto hacia abajo en mi brazo izquierdo. Acabo de levantar mi propia espada a tiempo, atrapando su golpe y avanzando para que su propia espada fuera empujada hacia ella. Ella giró en el aire, sus pies volaron hacia adelante y se estrelló sobre su espalda, su cabeza rebotó en las losas de piedra. Nico maldijo y se giró para ver qué pasaba solo para recibir un golpe de Melsri en la parte posterior de sus rodillas. Instintivamente avancé para ofrecerle a Kaera una mano y asegurarme de que estaba bien, pero una mirada fría de Biesa me detuvo en seco. Kaera se dio la vuelta, se levantó y se frotó la nuca con cautela. Sus dedos quedaron manchados de rojo. Necesitas un sanador, niña. Dijo Biesa, la pregunta sonó más como una amenaza. No, dijo Kaera inmediatamente, enderezándose. Se limpió la sangre de los pantalones y luego se volvió hacia mí con su espada de entrenamiento sujeta con fuerza con ambas manos. Buen movimiento. Pensé que te cogería desprevenido con el salto, pero sacrificaste tu capacidad para ajustar tu postura y absorber la fuerza de empuje de una fuerte maniobra defensiva, interrumpí. Ella solo asintió. Con una orden de Biesa, comenzamos de nuevo. Nuestros 20 minutos pasaron en lo que parecieron momentos, y cuando terminó me di cuenta de que en realidad me había estado divirtiendo. Kaera tenía experiencia, pero también era muy intuitiva. Ya sea debido al equilibrio de nuestros talentos o a su propia habilidad rápida para evaluar a un oponente y adaptarse, ella coincidía con Nico y conmigo casi a la perfección, mucho mejor que cualquiera de los demás. Sabía incluso antes de que terminara la primera hora que ella sería la indicada. La idea me puso inexplicablemente nervioso. ¿Pero para qué está ella realmente aquí? No está mal, pequeñas bestias, dijo Melsri, mirándonos con una mirada incómodamente depredadora. Bebe. Tómate unos minutos para descansar y hablar. Hoy tenemos por delante varias horas más de entrenamiento tremendamente emocionante. Se alejó, llevándose a Biesa con ella. Llené 3 vasos de piedra de la fuente que corría por una pared de la cámara de entrenamiento y se los entregué a los demás. Nico solo gruñó, pero Kaera tomó el vaso con ambas manos y se inclinó levemente para mostrar respeto. Gracias. Entonces, ¿dónde aprendiste todo eso? Nico estalló, sin poder recomponerse, como siempre. Eres mejor de lo que deberías ser. Con el vaso a medio camino de sus labios, Kaera se erizó. Bajó lentamente el vaso y miró a Nico con una irritación mal disimulada. ¿Y qué tan buena debería ser exactamente?
Los ojos de Nico se abrieron y casi dio un paso atrás físicamente. Eso no es, solo quise decir, me miró pidiendo ayuda, pero fingí no verlo mientras tomaba un trago profundo y vaciaba mi vaso. Solo quise decir que eres realmente buena, eso es todo. Por supuesto que lo soy de la sangre de Noir, dijo, con la barbilla levantada. Aunque fue perfectamente practicado, había un atisbo de forzada que socavaba su altivez. Más suave y con menos actitud, añadió, algún día seré ascender. Tengo que entrenar para estar preparada. Los ojos de Nico se iluminaron y la tensión se disolvió cuando la conversación giró hacia la asociación de los ascender, las relictoms y los ecaleids, elogios, logros, premios, que se podían encontrar dentro de ellas. Me encontré sonriendo durante la conversación, y cada vez más no podía quitar mis ojos de caer de la alta sangre de Noel. El tiempo pasó rápidamente y todo, excepto nosotros tres, se desvaneció. Mientras me perdía en una confusión de peleas, entrenamiento y tutorías, el rostro de Kaera siempre permanecía enfocado. A medida que el ritmo agotador del entrenamiento del tío Agrona la moderó durante los años siguientes, su rostro se adelgazó, sin perder nunca por completo su redondez, pero volviéndose más definido, más maduro, más hermosa. Su mano estaba húmeda cuando apretó la mía. Ella no me miró por el rabillo del ojo, pero pude sentir su atención en mí, su deseo de consuelo y apoyo. No era propio de ella estar tan nerviosa, pero claro, este no era exactamente un día normal. Nico, Kaera y yo estábamos juntos en silencio en el vestíbulo exterior del ala de Agrona de Taegrin Sila. Sin querer romper la tensión, simplemente miré hacia adelante. Un ala enorme cubría gran parte de la pared frente a mí. La gruesa membrana que conectaba la estructura de los huesos había sido rota y luego reparada en un par de lugares, y las escamas blancas parecían opacas y descoloridas en la penumbra. Me pregunté si el ala habría pertenecido al dragón que me separó de mi familia cuando era solo un niño, del que Kael me había salvado. Sentí ojos sobre mí y miré a Nico. Apartó la mirada, pero no antes de que viera la expresión de su rostro cuando tomó la mano de Kaera sosteniendo la mía. Habría suspirado, pero no quería romper el tenso silencio. Siempre había habido una rivalidad competitiva entre Nico y yo. Progresé más rápido, entrené más duro y recibí runas de mayor nivel. Era natural que de vez en cuando se sintiera frustrado por quedar siempre en segundo lugar. No lo culpé por eso. Había sido mi mejor amigo durante 2 vidas. Estábamos unidos por el destino, o eso creía. Pero la dinámica entre nosotros había cambiado cuando llegó Kaera. Ella había sido, bueno, lo que sea que el tío Agrona estuviera buscando. Talentosa, motivada y logrando un equilibrio perfecto socialmente entre Nico y yo. Al menos, hasta los sentimientos antes mencionados. No había mucho espacio para descubrir cosas como las relaciones en la forma en que vivíamos, y no recibí exactamente consejos de personas como la guadaña Kael, Melsi y Biesa, quienes fueron nuestros principales maestros, entre docenas de otros poderosos magos que sirvieron a Grona. Y nunca lo planeé. Simplemente nos topamos con eso cuando la atracción mutua entre nosotros comenzó a invadir nuestro constante entrenamiento y educación. Después de todo, pasábamos juntos casi todas las horas de vigilia. Quizás fue inevitable. Pero también lo eran los sentimientos de Nico. Sabía que había estado enamorado de Kaera desde el momento en que ella cruzó esa puerta hacia la cámara de entrenamiento hace años. No pude evitarlo, así era Nico. Desafortunadamente, él tampoco pudo evitar su resentimiento por estar siempre en segundo lugar después de mí. Y se había alejado de nosotros casi de inmediato la primera vez que nos sorprendió manteniendo contacto visual por demasiado tiempo. La presión del aire en la habitación cambió y me di cuenta de que las puertas se habían abierto. El tío Agrona, vestido sencillamente con una túnica holgada pero con su ornamentación habitual envuelta en cuernos en forma de asta que se extendían desde su cabeza, nos miró a los tres con una sonrisa de satisfacción. Ah, aquí están las 3 personas más importantes del mundo. Pasen, pasen, tenemos mucho que discutir. Kaera apretó mi mano nuevamente y luego soltó la suya, siguiendo a Grona primero. Nico arqueó las cejas y se encogió de hombros, cayendo a mi lado mientras lo seguíamos. Avanzamos por una serie de pasillos y habitaciones lujosamente decorados hasta llegar a una cámara que no recordaba haber visitado antes. Los olores embriagadores de tierra fértil y una mezcla de muchos tipos diferentes de plantas flotaban por una puerta entreabierta que conducía a una especie de jardín interior. La luz del sol entraba a raudales a través de un techo de cristal y el agua goteaba en pequeños chorros por las paredes y en canales empotrados en el suelo. Las plantas brotaban del suelo al azar, enroscándose unas en otras como si cada una luchara por su propia supervivencia.
Flores que parecían demasiado delicadas para competir surgían entre espesas zarzas cubiertas de espinas. Enredaderas colgaban de las paredes y retrocedieron visiblemente cuando entramos. Agrona se rió entre dientes y extendió la mano para acariciar una de las enredaderas. Tienes mucha suerte, Caerá, dijo. Estaba de espaldas a nosotros, pero podía escuchar la sonrisa en su voz. Muy pocos en este mundo tendrán alguna vez la oportunidad de cumplir su propósito tan completamente como tú. Caerá tragó pesadamente. ¿Cuál es mi propósito, alto soberano? Agrona hizo una pausa y se volvió para mirarla, con una ceja levantada sobre la otra. Tío Agrona, corrigió con una pequeña reverencia. Siguió moviéndose por la habitación, inclinándose para oler una flor aquí o arrancando un pétalo allí. Tú eres el recipiente, Caerá, dijo, como si eso lo explicara todo. Sentí que fruncía el ceño, pero sabía que no debía intervenir. Un recipiente es algo en lo que pones algo más. Tus amigos han cumplido admirablemente su propósito de anclas, forjándome la embarcación perfecta, dijo Agrona, que no aclaró nada precisamente. Vas a cambiar el mundo, querida. Caerá me lanzó una mirada ligeramente asustada. Lo siento, tío. No entiendo. Agrona se giró con una floritura, con las manos extendidas a los costados. Pero por supuesto que no. ¿Cómo podrías? El legado está más allá de tu comprensión, pero no por mucho tiempo. Pronto lo entenderás perfectamente. Mis ojos se movieron hacia los de Nico ante la mención de Agrona del legado. Nuestras expresiones eran tan idénticas que era casi como mirarnos en un espejo. Cecilia. Una furia fría como brasas se instaló en el fondo de mi estómago cuando finalmente entendí. Aparté la mirada, incapaz de mirar a Caerá a los ojos, incapaz de aceptar lo que le había hecho. Realmente no escuché mientras Agrona continuaba, y cuando nos despidió, regresé directamente a mi habitación y no respondí a la puerta cuando Caerá llamó más tarde. No podía enfrentarla. No quería tomar su mano y mirarla a los ojos y saber que la había matado. En cambio, me lancé a nuestro entrenamiento. Viví para ello, la progresión, el poder que me proporcionaba. Nunca me había sentido impotente en esta vida hasta que supe lo que Agrona tenía reservado para Caerá. Odiaba ese sentimiento más que nada, y por eso decidí no sentirme impotente. Un día, sería más fuerte que todos ellos. El Charwood golpeó pesadamente contra el acero en rápida sucesión. El maná que impregnaba las dos espadas crepitó y envió chispas volando a su alrededor. Nico estaba a la defensiva, todo su esfuerzo se agotó solo en mantener mi espada alejada de él, pero sus manos por sí solas no fueron lo suficientemente rápidas y se vio obligado a retroceder medio paso con cada golpe. Varié mis ataques, atacando rápidamente desde direcciones alternas mientras continuaba avanzando, esperando. Perdió el equilibrio y su espada se salió de su posición. La Charwood, cortada hasta obtener un borde mortalmente afilado, le dio en lo alto del brazo. El maná que se aferraba a su carne expuesta y la superficie exterior de su armadura se partió, abierta por mi propio maná, que también cortó el cuero de la bestia de maná debajo de ella. Nico se retorció de dolor cuando mi espada chocó con la carne, provocando un corte superficial en la parte superior de su brazo. En lugar de retroceder y reagruparse, empujó su hombro hacia adelante, empujando el borde de la hoja más profundamente y obligándome a tirar mi golpe o arriesgarme a causarle un daño real. No vi venir el golpe hasta que fue demasiado tarde. El puño de Nico, envuelto en llamas, golpeó mi mejilla. Mi propio maná mitigó el golpe, pero el fuego del alma envió una agonía disparada por mi mejilla y hasta mi ojo. Tropecé hacia atrás antes de arrodillarme, luego dejé mi arma en señal de rendición para terminar la pelea. ¿Qué diablos, Nico?, refunfuñé, frotándome el ojo, que estaba lloroso y de inmediato se irritó, nublando mi visión del lado derecho. Se suponía que esto sería solo una infusión. Sin artes de maná. Especialmente no los hechizos basados en Britra, dijo Melcy arrastrando las palabras. Divertida. Aún así, fue una buena táctica. Sacrifica una pequeña herida para asestar un ataque fatal, si se tratara de una batalla real contra un oponente diferente. Muy bien hecho, Nico. Me volví para mirar a Melcy. Difícilmente estuvo bien hecho. Nico se aprovechó de mi cumplimiento de las reglas establecidas de nuestra lucha para asestar un golpe injusto. Seguir las reglas de enfrentamiento en la batalla es una paradoja, respondió Melcy, mirándome atentamente. El cumplimiento servil de tales reglas solo sirve a tu enemigo. Pero no somos enemigos. De pie junto a Melcy, el rostro de Caerá miraba pensativamente entre Nico y yo. Han pasado meses y todavía sigo haciendo eso, pensé,
frustrado con la situación y conmigo mismo. De alguna manera, todavía era muy difícil pensar en la persona debajo de ese cabello azul marino, esos ojos rojos rubí y su corona de cuernos como no en Caerá. Y, sin embargo, tampoco era imposible verla como Caerá, porque las dos eran muy diferentes. Y entonces pensé en las manos de Caerá, su rostro, sus brazos ahora cubiertos de tatuajes rúnicos que recorrían su cuello, en lugar de pensar en ella por su nombre. Cecilia, me dije, levantándome lentamente. Su nombre es Cecilia. ¿Estás bien? Nico preguntó, finalmente, aunque fugazmente, mirándome a los ojos. Bien, respondí con firmeza, mirando a un lado de su cabeza hasta que se aclaró la garganta e hizo como si me diera la espalda para alejarse, actuando como si simplemente estuviera reiniciando el campo de batalla. Melsley se rió entre dientes mientras echaba hacia atrás su cabello blanco como la nieve y lo colocaba alrededor de sus cuernos. Creo que ya es suficiente juego de espadas por el momento. Gray, Cecilia. Solo hechizos. Sin movimiento. Nico envió su espada a un dispositivo de almacenamiento extradimensional alrededor de su muñeca y se alejó rápidamente de mí. Miré la espada Charwood que tenía en la mano. No era un arma de entrenamiento, incluso si se parecía más a los palos sin filo con los que Nico y yo nos habíamos golpeado desde que éramos niños. Su borde había sido tallado para ser afilado como una navaja, y la parte plana estaba imbuida de varias runas que unían el arma a mí, haciendo que su uso fuera difícil y doloroso para cualquier otra persona, pero también fortificaban el Charwood. Al final, todavía no era tan duradera como una espada de acero, pero el Charwood canalizaba el maná mucho mejor que cualquier arma de metal que hubiera tenido. Con suficiente aplicación de maná, sería mucho más fuerte que la simple espada que empuñaba Nico. Lamentablemente, yo también tomé el maná que abriría mi anillo dimensional y luego guardé la espada. Sabía lo que vendría y no lo esperaba precisamente con ansias. Cuando Nico y Cecilia se cruzaron, ella extendió la mano y le apretó la mano, luego lo atrajo hacia ella y rápidamente le besó la mejilla. Mi mirada cayó al suelo. Oye, nada de esa miércoles asterisco asterisco R bajo mi responsabilidad, ladró Melsley. Tú eres el legado, no una colegiala enferma de amor. No me importa si han estado muertos y separados por mucho tiempo. Lo siento, guadaña Melsibritra, dijo Cecilia, sonrojándose y ofreciéndole a la guadaña una rápida reverencia antes de apresurarse a colocarse frente a mí. Intenté aclarar mi cabeza, pero el dolor en un lado de mi cara solo se intensificó cuando vi a Cecilia acercarse. Canalizando maná del atributo viento, conjuró un colchón de aire debajo de ella, cruzó las piernas con cuidado y se sentó encima de él, flotando a unos 2 pies del suelo. No pude evitar rechinar los dientes. Unos meses y ya es capaz de algo así. La rápida purificación de su núcleo y la expansión de sus habilidades habían superado con creces todo lo que podría haber esperado. Parecía desafiar todas las leyes de la magia que había aprendido en este mundo. Yo mismo tenía regalías, 2 emblemas y un escudo, lo que me proporcionaba aptitud para 3 de los 4 elementos tradicionales. También aprendí algunas de las artes de maná de Britra, centrándome en el agua biliar y el viento del vacío para complementar, o contrarrestar, la especialización de Nico en fuego del alma y hierro de sangre. Pero Cecilia solo había necesitado tiempo para familiarizarse con el cuerpo que ahora habitaba antes de mostrar casi de inmediato afinidad con los 4 elementos y cada uno de sus posibles desviados, y sin ninguna runa adicional otorgada después de su reencarnación. Esta era otra cosa que hacía a menudo, no podía reconocer la verdad completa de la presencia de Cecilia en este mundo con nosotros. Porque no había sido simplemente su reencarnación, ella no había habitado un cuerpo al azar, ni había renacido en el suyo propio. No. Su espíritu había requerido un recipiente. Y Caerá tuvo que ser desplazada en el proceso, pensé con creciente ira. Agrona la mató. Cecilia la mató. Melsley dijo algo que no entendí, y luego el maná se arremolinó en un hechizo visible alrededor de Cecilia. Saliendo de mi estupor, formé una barrera a mi alrededor, ya trazado debido a mi mala concentración. Un rayo azul se estrelló contra mi escudo, seguido por el estallido de un trueno concentrado. El maná desviado del atributo del sonido, purificado en el núcleo de Cecilia, se estremeció a través de la barrera que me protegía, comenzando en el punto del rayo y ondeando hacia afuera, como una piedra arrojada a un estanque. Me incliné hacia la barrera, reforzándola con todo el maná que pude reunir. Sentí a Cecilia empujando el centro de la onda con su voluntad, sin lanzar un hechizo sino simplemente empujando el maná directamente oponiéndose a mi control sobre él. El escudo se derritió de repente, y un puño de viento concentrado me golpeó en el pecho, levantándome del suelo solo para golpearme de espaldas y enviarme al suelo. Gray, te moviste. La voz de Melsley fue seguida por una llamarada de maná,
luego un látigo de llamas negras lamió mi espalda. Mi visión se volvió blanca durante varios segundos mientras el dolor me abrumaba. Creo que fue un nuevo récord, Cecilia, continuó Melstri, sin importarme que me retorcía en el suelo. Pero tu uso del maná es vago. Si bien es impresionante que hayas podido reventar su escudo casi por completo al oponerte a su control sobre el maná, esa habilidad es un apoyo. Si aprendes a abrumar a tus oponentes solo con la pura fuerza del maná, no podrás fomentar la creatividad necesaria para hacer uso de todo tu rango. Eres la única maga Nalakria que puede controlar todos los atributos de la magia. Haz uso de eso. Sí, guadaña Melstri Britra. Grey, levanta el trasero. Vamos otra vez y concéntrate esta vez. Cerré los ojos, respiré hondo y me levanté con los brazos temblorosos. La vida se convirtió en una infeliz neblina de repetición a medida que la brecha entre Cecilia, Nico y yo se hacía más amplia. Mi sensación de impotencia solo se hizo más profunda, un pozo oscuro y vacío que bostezaba debajo de mí. Y si miraba hacia abajo, sabía que podría caerme y nunca recuperarme. Si no fuera por el continuo impulso de Agrona para que vivamos, estudiemos y nos entrenemos como grupo, no lo habría soportado. Estás enojado, Grey. Bien. Apreté la mandíbula hasta que me dolió y traté de no mirar al alto soberano. Úsalo, muchacho. No te reprimas. Tu ira es un mecanismo de supervivencia, destinado a empujarte más allá del umbral de tus habilidades. Dominarlo es cojearte a ti mismo. Si haces menos de lo que podrías ser, entonces simplemente estás esperando la muerte. Tomé mi postura y miré a Nico frente a mí. Un gran peso se posó sobre mis extremidades cuando Cecilia suprimió mi maná, obligándonos a Nico y a mí a depender solo de nuestro entrenamiento de combate. Vi su boca, lo siento, por el rabillo del ojo. Si tan solo Agrona alguna vez me enfrentara a ella sin nuestro maná, entonces no sería tan impotente contra ella. Aparté el pensamiento y me concentré. Comiencen. Esta vez, Nico se lanzó hacia mi derecha, abriéndose agresivamente. Su espada golpeó contra la mía. Entré en el ataque, obligué a su espada a apartarse del camino y planté mi pie entre el suyo. Pero su estocada había sido una finta, hizo piruetas a mi alrededor, su espada giró hacia atrás y empujó hacia atrás hacia mi estómago. Golpeé la parte plana de su arma con la palma y nuevamente entré en su ataque, demasiado cerca para que las espadas fueran completamente efectivas. Nico se dirigió hacia su boca, pero él se giró y recibió el golpe en la mandíbula mientras tiraba su espada hacia él, cortando mi cuerpo. Mi propia espada giró en su lugar, desviando el filo de mi piel. Sin maná impregnando el charwood, sentí que el acero mordía el fino borde de mi arma, haciendo muescas en la hoja. Fingiendo un paso atrás, como si estuviera corrigiendo mi postura, desaté una patada hacia adelante al costado de su rodilla. Demasiado tarde, Nico intentó corregir su equilibrio, pero mi bota impactó firmemente, doblando su pierna hacia un lado con un extraño pop. Nico hizo una mueca y blandió su arma a la defensiva, creando una barrera entre nosotros, pero ahora había sangre en el agua y podía olerla. Saltando de mi pie trasero, me lancé hacia adelante y golpeé directamente el guardamano de su espada. Su intento de bloqueo fue torpe y la hoja salió de su posición. Empujé hacia adelante, empujando el filo de mi espada Charwood a través de sus costillas. Se acercó a la herida y hundió la cabeza en mi rodilla, lo que conectó con el crujido del cartílago al romperse. Nico tropezó y cayó hacia atrás, su arma rodó por el suelo con un ruido sordo. Me volví enojado hacia Agrona. Todos sabemos que soy el mejor espadachín, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? La sonrisa de Agrona se agudizó. Sanador, haz que Nico se ponga de pie. Luego, hagámoslo de nuevo. Mi maná regresó rápidamente cuando Cecilia liberó la supresión para ayudar a la curación de Nico. Nico guardó silencio mientras el sanador aliviaba la hinchazón de su rodilla, le arreglaba la nariz y detenía el sangrado del corte en las costillas, pero podía sentirlo hervir. Cecilia observaba todo nerviosamente. Ella siguió tratando de llamar mi atención, pero la ignoré. Cuando Nico volvió a ponerse de pie, volvimos a nuestras posiciones iniciales y adoptamos nuestras posiciones iniciales, esperando la palabra de Agrona. Comiencen. Nico avanzó desde una postura alta. Abrí con un bloqueo por encima de la cabeza, mis pies ya alineados con mi camino a través del golpe y detrás de Nico, donde le daría un corte en la parte posterior de sus piernas. Nuestras dos armas se encontraron. El acero volvió a morder el borde desprotegido del Charwood. Las armas se agarraron entre sí con la resistencia esperada, se sacudieron y luego continuaron atravesándose unas a otras.
Una brillante línea de dolor recorrió mi hombro y bajó por la parte exterior de mi brazo. Los últimos 2 pies de Charwood cayeron al suelo, rebotando. En mis manos, sostenía solo el mango con un pie de hoja, cortado limpiamente en el extremo. Seguí con mi movimiento original, pero en lugar de atacar la parte posterior de las piernas de Nico, que mi arma ya no era lo suficientemente larga para alcanzar, giré y solté la empuñadura. Nico había atravesado su swing y medio girado, vacilando mientras miraba la hoja de Charwood mientras rebotaba por segunda vez, girando como en cámara lenta. El resto de la hoja golpeó su esternón desprotegido y se hundió en la empuñadura. Los ojos de Nico se abrieron con sorpresa y su boca formó un silencioso "oh". Tropezó hacia atrás una vez, tropezó con la hoja Charwood que aún rebotaba y cayó al suelo con estrépito. Hubo un momento en el que nadie se movió, luego el grito de Cecilia de Nico partió el aire como un trueno. Ella corrió a su lado y alcanzó la empuñadura, pero sus manos se cernieron sobre ella con miedo. «¡Ayuda!», llamó, lanzando una mirada asustada al sanador, pero él estaba mirando a Grona, esperando la orden del alto soberano. Mientras las emociones de Cecilia aumentaban con confusión, su voluntad aplastando mi maná se sacudía hacia adelante y hacia atrás como un lobo desgarrando a su presa. «Libera mi maná, Cecilia». «Agrona», gritó Cecilia, mirando al alto soberano con una especie de confusión suplicante. «Cecilia, libera a mí». «Cállate». Cecilia gritó y algo dentro de mí se desgarró. Me desplomé como una marioneta con hilos cortados, mis manos arañando mi esternón. El maná, previamente limitado a mi núcleo por el poder de Cecilia, se estaba filtrando y oscureciendo. Fuera de mi cuerpo, la cálida sensación de maná que irradiaba a todos en la habitación se enfrió. Jade, incapaz de respirar, ahogándome en mi propio miedo, ahogándome en mi miedo. «Sanador, mira si Nico puede salvarse». Mis ojos se cerraron. Mis oídos zumbaban tan fuerte que las palabras se volvieron casi ininteligibles. Y el otro, alto soberano. El propósito del niño está completo. Déjalo. Mis dedos se entumecieron y ya no podía sentirlos clavándose en mi piel, desesperada por alcanzar el dolor dentro de mi esternón. La bilis llenó el fondo de mi garganta. «No te preocupes, querida Cecilia. Recuerda, si bien un ancla puede brindarle estabilidad, también lo detendrá. Creo que ha llegado al punto en el que hay que soltar el peso de esas relaciones. Es hora de que vueles libre». Los sollozos de Cecilia fueron lo último que escuché antes de que el mundo se volviera negro. Y luego, dentro de la oscuridad, un tenue rayo de luz distante. La luz se hizo más cercana, más brillante, y luego se convirtió en una mancha brillante, obligándome a cerrar los ojos. Sonidos imperceptibles asaltaron mis oídos. Cuando intenté hablar, las palabras salieron como un grito. «Felicitaciones, señor y señora, es un niño sano». Todo volvió rápidamente y recordé dónde estaba y qué estaba haciendo. El contexto de la vida que acababa de vivir encajaba en su lugar, al igual que los intentos anteriores. Todo parecía un sueño horrible, pero no se desvaneció cuando desperté. Porque no estoy realmente despierto. Obligué a mi cuerpo infantil a calmarse e ignoré el alboroto que ocurría a mi alrededor mientras me concentraba en el rompecabezas de la piedra angular. Pensé con frustración: no puedo perderme cada vez que intento hacer algo diferente. ¿Cómo puedo resolver un rompecabezas si olvido lo que estoy haciendo cada vez que recojo una pieza? Lleno del escalofrío de esa existencia triste y no deseada en Alacria, un escalofrío me recorrió. Por primera vez, sentí el miedo de quedar realmente atrapado en la piedra angular para siempre. Me aferré al calor de mi madre con genuina necesidad, pero no pude escapar del sentimiento de melancólica soledad que subsumía todos los demás sentimientos. En muchos sentidos, había olvidado lo que era sentirse solo, estar solo en mi propia cabeza. Deseaba poder consolarme con mi madre y mi padre, pero en ese momento, con la vida de Grey en Alacria todavía tan fresca en mi mente, no podía aceptarlos del todo como reales. Sylvie, Regis, ¿dónde diablos están? Fin capítulo 472.